Nos metemos ya en la entrevista de lujo, se podría decir tranquilamente, que tenemos para este programa. Vamos a estar charlando con Alejandro Fabri. Él es un periodista muy reconocido, hace muchos años que está trabajando en el medio, en los grandes medios de Buenos Aires, sobre todo relacionado con lo que es el deporte, pero bueno, no lo hemos convocado aquí para charlar de fútbol ni para felicitarlo porque esté disfrutando de su equipo en primera durante este año y esperemos que un par de años más, sino porque es uno de, por lo menos a mi parecer, los pocos periodistas deportivos que se meten en los temas políticos, habla de los temas políticos, tiene una buena fundamentación de su opinión. Y te saludo, Alejandro, ya haciéndote la primera pregunta. ¿Qué sentís cuando escuchás a dirigentes opositores y a ciertos medios de comunicación plantear una especie de rebeldía frente a las medidas tomadas por el gobierno durante esta última semana? Buen día. ¿Quién habla? ¿Iñaki? Iñaki, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Primero que nada, Platense, la idea no es que esté un par de años en primera, que esté Muchos 2 décadas, un par de décadas yo me conformo. Así llegamos a los 100 años en primera división, que ya tiene 75 Platense en primera. Bueno, a ver, creo que es la necesidad desesperada de diferenciarse del gobierno. Digamos que en general las rebeliones que han existido en los países de Europa, en Estados Unidos, en México, que tienen que ver con la decisión de los gobiernos de, en un momento dado, encerrar a la gente o en todo caso frenar determinadas actividades, sacar el tema de los chicos en los colegios, por lo menos en las grandes ciudades, ¿no? Porque no son todos los lugares iguales de cada país. Eso genera la protesta de los damnificados, por llamarlo de alguna manera, de los comerciantes, de la gente vinculada al arte, al espectáculo, al entretenimiento, que por supuesto son cosas que se desarrollan mayoritariamente de noche y que ven mermadas las posibilidades. De hecho, yo tengo parientes y amigos en varios países de Europa y todos dicen lo mismo, ¿no? No hay más remedio que acatarlo, pero claro, los estados europeos tienen un dinero muy grande para poder subsidiar a la gente que se queda sin trabajo momentáneamente. En la Argentina, diferente a, como siempre, a todo, la que encabeza la oposición a cualquier medida que haga el gobierno es la oposición política, que como quedó absolutamente atontada por haber perdido primero las PASO y después las elecciones, necesita desesperadamente algo para captar un voto enojado, porque hay un sector de la población argentina, entre un 30 y un 40%, que está enojado porque el gobierno de los sueños, que había llegado prometiendo de todo y más que no cumplir nada, hizo todo lo contrario, perdió fuerte en las últimas elecciones y necesita diferenciarse. Yo creo que es sobre todo eso. Lo que pasa que no son todos iguales, ¿no? Dentro de la coalición opositora hay gente razonable, gente que tiene gestión. Rodríguez Larreta no ha hecho una mala gestión en la ciudad de Buenos Aires. Después hay algunos gobernadores. Esos son los que están más de acuerdo con el gobierno, en general, en cuanto hay que cerrar, porque este es el momento, ¿no? Y, sin embargo, Rodríguez Larreta, muy presionado por los sectores más duros, que están vinculados. Fíjense que en Alemania estas protestas las hacen los neonazis. En España, depende del lugar donde se haga, hay que ver quién la hace. En Estados Unidos, los seguidores de Trump, que están muy vinculados con la extrema derecha. Yo no digo que la oposición sea de extrema derecha, creo que hay sectores, sí, muy bolsonaristas, ¿no? Patricia Bullrich, el propio Mauricio Macri ha girado hacia la búsqueda desesperada de votos, más allá de que creo que es un candidato que no puede ganar de ninguna forma. No sé, a lo mejor me voy por las ramas y no te estoy contestando la pregunta, pero oposiciones, a ver, la oposición se opuso primero a la primera cuarentena. Al principio cuando lucían juntos y amigables Larreta, Fernández y Kicillof, estaba todo más o menos bien. Después tenían que diferenciarse rápidamente porque la economía, resulta curioso que los sectores que en general han destruido la economía históricamente en la Argentina son los que ahora se preocupan por la economía, pero bueno, no importa, como lo mismo que los que ahora defienden la vacunación a ultranza y acusan al gobierno de no gestionar bien la obtención de vacunas, son los mismos que dejaron perder 6 millones de vacunas en el puerto. Pero bueno, son las cosas que pasan en la Argentina.
creo que da para otras preguntas. No quiero seguir extendiéndome porque no soy un periodista político, No, repito. es muy clara tu opinión y bueno, sí, lo mismo pasa con educación, para poner otro ejemplo. Como hombre de los medios, ¿crees que es una falencia del periodismo deportivo o el periodismo especializado en el ámbito deportivo, ¿no? El no incluir Sí. o no hacer un análisis sobre la política del deporte, teniendo en cuenta que hubo grandes casos de periodistas que han sabido, de periodistas que al principio eran periodistas deportivos y después han sabido convertirse en periodistas generales, como puede ser el caso de, no sé, Víctor Hugo Morales, bueno, Mauro Viale, Fantino, su mayor o menor medida, depende de si a alguno le gusta, a otros no, pero bueno, como yo siento personalmente que muchas veces no se hace un análisis político de lo que pasa en los clubes y la política y los clubes tienen una cantidad de lazos muy estrechos últimamente, sobre No, todo. no, pero siempre han tenido lazos estrechos. A ver, te doy un ejemplo rápido. El presidente de la Nación, Agustín P. Justo, en la década infame, en los años 30, le otorgó un crédito enorme a River y a Boca para que hagan los estadios. El Monumental y la Bombonera, en el 38 y el 40, se hicieron en la década infame con dinero público. De hecho, al general Justo lo nombraron socio honorario de River y de Boca al mismo tiempo. Y el presidente de la AFA, Eduardo Sánchez Terrero, era presidente de Boca y estaba casado con la hija del presidente Justo. Por decirte algo rápido, hace 80 años, ¿no? Mira, creo que el tema de la política, una cosa es la política deportiva que puede generar la Secretaría de Deportes respecto de el deporte desde el lugar no de competencia de alto nivel, sino que el deporte se masifique, que haya más instalaciones, mejor infraestructura, que la gente... Este es un país donde hay mucha gente que mira deporte, pero no hace deporte. Digamos que viene desde siempre. Son célebres los recuerdos que puede tener cualquier mayor de 40 años que diga que la educación física en el colegio constaba en hacer unas vueltitas, vuelta carnero, media luna, saltar el cajón, jugar a la pelota y no mucho más. En ese sentido, falta muchísimo, más allá de que se hizo bastante, ¿no? Y eso ha generado que haya mejorado Argentina en los criterios de deporte de alta competencia. Después la política de los clubes ya le interesa solamente a los hinchas de ese club. Y hay todo tipo de arreglos. Es lo mismo que en la tribuna de una cancha. Vos te podés abrazar con un tipo que está al lado tuyo, que capaz que no lo sabés, pero es un abusador, o es un estafador, o piensa diametralmente a vos en todo, pero los une el sentimiento por esa camiseta. Y lo mismo pasa en las alianzas políticas que se dan en los clubes. O sea, tenés gente que responde al gobierno nacional. A ver, te doy un caso de mi club, de Platense. El presidente y el vice, que hasta hace 2 años fueron invertidos, es decir, primero fue presidente Fernando Buen, que hizo un plan a largo plazo del básquetbol. El básquetbol subió 4 categorías y está muy bien afirmado en la Liga Nacional. Fue un sueño de muchos, que Fernando, como fue jugador de básquetbol, lo manejó muy bien. Y Fernando adhiere a Juntos por el Cambio, específicamente al PRO, tiene muy buena relación con Jorge Macri, que es el intendente. El Macri inteligente, como dice un amigo mío. Pablo Bianchini, que es el actual presidente de Platense, es de Parque Patricios, de familia peronista, es kirchnerista, y han tenido una continuidad en el trabajo, y tienen una amistad por fuera de Platense, y no solamente ellos dos, sino muchas personas que han trabajado de la misma manera, que lo hacen seguramente también en Defensa y Justicia, en Lanús, en Banfield, en Vélez. Hay muchos clubes donde lo importante es juntarse y hacer algo para mejorar el club, no pensar en la cuestión política, ¿no? Claro. Edgardo, no sé si estás también en línea, si querés hacerle una pregunta a Alejandro. Sí, Iñaki, bueno, como primera medida, agradecerle a Alejandro la posibilidad de tenerlo al aire en Propuesta Joven. Para nosotros realmente es un gusto y un placer poder disfrutar de esta nota, Bueno, escucharte de todo lo que vos nos podés llegar a contar, ¿no? Yo por ahí, sos un hombre de los medios, más allá de tu especialidad en la cuestión del deporte, pero me gustaría que nos pudieras comentar, a ver cómo ves vos durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y de Cristina, y hoy mismo también se le reprochó y se le reprocha a la actual gestión la comunicación, la forma de comunicar, ¿sí? La forma de informar del gobierno. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves vos la situación? ¿Crees que se está perdiendo la batalla informativa a partir de los monopolios?
o los oligopolios con respecto a la comunicación, porque realmente vemos muchas veces, y pasó con esta cuestión de la pandemia, la vacunación y demás, cómo van cambiando el discurso y cómo van haciendo cambiar en muchos aspectos el humor social de la gente, ¿no? Digo, ¿cómo ves hoy por hoy la estrategia comunicacional del gobierno y si debería cambiarla en algo, ¿sí? Bueno, a ver, son diferentes momentos los de los gobiernos kirchneristas de la primera década del siglo y este, ¿no? Para empezar, yendo a lo más cercano, la oposición se opuso a la cuarentena, se opuso a la vacuna, se opuso violentamente cuando se enteró que la vacuna principal iba a ser la Sputnik, llegaron a decir que iban a poner un chip para que nos controlen, confundieron a propósito a Rusia con la Unión Soviética, que dejó de existir en 1990. Después quisieron judicializar, no hay que olvidarse que Elisa Carrió inició un juicio contra el presidente Kicillof por envenenamiento público con el tema de la vacuna. Después, como la vacuna fue llegando, hicieron silencio, empezaron con el parche de la economía. El gobierno fue subsidiando dentro de lo que podía a la gente que quedaba sin trabajo o que tenía serios problemas, que era bastante. La vacunación empezó a llegar y ahora, en este momento, arman un batifondo porque hay 15 días de cierre de las escuelas, cosa que sí se mantiene en Chile, en Uruguay, en varios lados más importantes, en Europa ni hablar, respecto de cerrar los colegios. Y el jefe de gobierno de la ciudad, como no tiene demasiados argumentos, porque está muy presionado por la base del PRO, que es bolsonarista, ayer dijo en su conferencia de prensa estudiada, actuada, dijo que el gobierno había generado esto porque fracasó en el plan de vacunación, porque no consiguió vacunas. Y Argentina está en el puesto 21 en el mundo, es decir, no tienen argumentos, evidentemente tienen un problema de resentimiento, de odio, de molestia, porque perdieron las elecciones por así todo que la diferencia fue menor a la esperada, perdieron, entonces no tienen el poder y les queda aferrarse a la ciudad de Buenos Aires y a un par de provincias como Mendoza y Córdoba que están a la derecha de todas las provincias del resto del país. Mendoza y Córdoba tienen una ola conservadora que las baña, su odio al centralismo porteño por un lado y una muy buena comunicación que abona esto. Esta historia, y yendo más atrás en el tiempo, de los medios de comunicación en manos de los poderosos, es lo lógico, o sea, es difícil que la gente común tenga un medio de comunicación. Yo creo que hay un buen sector de la gente que es mayoritariamente votante del Frente de Todos, en este momento, como antes fue del kirchnerismo, y a lo mejor también de un par de opciones más, que gracias a la ley de medios y a un par de cuestiones de comunicación, se dieron cuenta que si compran el diario, sea el diario que sea, lo que van a encontrar no es la verdad, van a encontrar la opinión del diario, es decir, hay que hacer un repaso, por ejemplo, de las tapas de Clarín y La Nación, que desde hace un tiempo se han puesto en sintonía, los títulos son más o menos iguales. Clarín con un sesgo mucho más duro que La Nación. La Nación fue el diario toda la vida de la aristocracia, de la gente de dinero, del campo, de los ganaderos, de los grandes productores. No se le puede pedir a La Nación que defienda a un gobierno que tiene algunos condimentos nacionales y populares, no todo, pero una parte buena. Clarín no, Clarín funciona de acuerdo a su interés económico, a sus negocios económicos y comerciales. Que los dos CEOs de cada diario hayan presentado un amparo para no pagar el impuesto a las grandes fortunas demuestra claramente quiénes son, ¿no? Clarín y Nación hoy son dueños de grandes extensiones de campo en la provincia de Buenos Aires. Perdón, digamos que no sorprende. Lo que pasa que enfrente no tenés una corporación equivalente que pueda desmentirlos en las cosas que hay que desmentirlos. Yo me tomo el ejercicio a veces de mirar las tapas de los diarios, del mismo diario y varios días seguidos. Clarín y La Nación no bajan de 3 o 4 títulos diarios contra el gobierno, pero no informando, sino opinando en el título. Y a veces mintiendo, como el caso del 3% de la eficacia de la vacuna china, que además era la vacuna china que no se aplica en la Argentina, se aplica en Chile y en Uruguay, la Sinovac. De manera que no es nada nuevo. En Brasil, Bolsonaro fue construido por O Globo, por Folia, por los grandes medios, que ahora, ante el nivel de insensatez y casi diría de demencia de Bolsonaro, le han soltado la mano. Pero claro, no saben qué hacer porque detrás asoma Lula,
que ya fue repuesto por la Corte Suprema de Brasil. Yo creo que el gobierno carece de una buena comunicación, que no tiene gente formada, como sí la tiene Juntos por el Cambio, puntualmente el PRO, el radicalismo es un partido de otra época, que en realidad tiene a la mitad de los radicales contentos con Juntos por el Cambio y la otra mitad, como estaría Alfonsín, digo, muy enojado por ese acuerdo, ¿no? Es una deuda pendiente desde siempre. De hecho, te doy un ejemplo rápido, el discurso del presidente cometió un par de errores, el presidente, importantes, es imposible que nadie se haya dado cuenta. Pero además de eso, el discurso fue grabado, eso es doble o triplemente peor. No hay nadie al lado que le pueda decir al presidente que se equivocó cuando habló de los médicos, que cambió el verbo y quedó como que él decía que los médicos se habían relajado. No tenía datos para decir que iban a solventar los problemas de la gente que tiene que cerrar los negocios con algún dinero, como está ocurriendo. Son errores gravísimos que demuestran que están en otra época. O sea, hay un buen sector de la dirigencia del gobierno nacional que está detenida en otra época y no sabe cómo manejar estas cosas modernas, que lamentablemente, aunque sean horribles, que las cosas se construyan por Twitter, por Instagram y por todas estas porquerías directamente, podemos decirlo, y te pueden cambiar un resultado de elección. Hay que tener gente con la misma capacidad que el contrincante, que el rival político que tenés, y esa es una deuda enorme que tiene el gobierno nacional. Bien, hablabas vos, Alejandro, recién de todo lo que es el tema comunicación. Tenemos un audio de un colega tuyo que está muy atento a la radio y te quiere saludar. Hola, buen día, soy Vito Amalfitano. Me da mucho gusto saludar a los amigos de Propuesta Joven y que en un programa amigo como Propuesta Joven tengamos un amigo como Alejandro Fabri, un amigo y un colega que admiro, que admiramos, pero que no admiramos únicamente y específicamente por su gran trayectoria en el periodismo, digamos, especializado en deportes, sino que lo admiramos porque tomó compromiso y partido en el periodismo a secas, y un periodismo necesario, mucho más necesario en estos días, voces que tienen que alzarse y que Alejandro lo hace desde otros espacios. Cada uno de nosotros, o algunos de nosotros y nosotras, tomamos partido y afrontamos desafíos y compromisos desde otro lugar. Y Alejandro los tomó con ese compromiso, y por eso mi doble admiración por su trayectoria, triple diría, por lo que es como persona, por cómo lo queremos, y además por este compromiso que ha tomado para decir desde el periodismo las cosas que realmente se necesitan decir hoy y desde los espacios que se necesitan decir. Un abrazo, Alejandro, y ojalá podamos darnos ese abrazo muy pronto, como en algunas otras tenidas gastronómicas que hemos tenido. Abrazo grande. Bueno, se le va a caer el frasco de miel a Vito. Sí, estaba dulce. No es para tanto, Vito, gracias, por supuesto, te agradezco todo, pero no es que yo alzo la voz especialmente por alguna razón. Siempre he hablado de política, es un tema que me interesa, he hecho alguna vez programas políticos, de hecho hoy estoy haciendo en Radio del Plata con Titi Fernández, hacemos un programa al mediodía de 2 horas que tiene política, fútbol, música, actualidad, de todo un poco, ¿no? No es que es una cosa que me resulta lejana la política, porque siempre me gustó, más allá de que uno se lleva decepciones, que uno, esto como en el fútbol, vos creíste cuando llegaste al fútbol en el periodismo no, antes, creías que los árbitros eran todos decentes, que los jugadores eran todos decentes, los técnicos, que era toda buena gente, que no había trampas, y en realidad cuando te pones a investigar, la trampa existió desde siempre, lo mismo en el fútbol que en la política, yo los relaciono mucho, ¿no? Nosotros tenemos una forma de ser en Argentina que nos genera conflictos en muchos lugares del mundo, y la tenemos que cambiar alguna vez, no puede ser siempre el más peor. Esto de Carlos Tevez rechazando pagar el impuesto a las grandes fortunas es un cachetazo para todos, ¿no? Porque estamos hablando de un jugador nacido de un origen absolutamente popular, que siempre tuvo una postura solidaria, y que de repente a partir de un tiempo determinado ha virado, no sé aconsejado por quién, hacia ser un magnate al que le importa nada el resto. Y es un problema, pero bueno, estas cosas pasan también. Uno,
con el trabajo, por ejemplo, el mío, de trabajar siempre mucho tiempo con el fútbol en la cancha y en los vestuarios y demás, uno, más allá de que todos somos hinchas de algún equipo, uno va teniendo simpatía por algún entrenador, por algunos jugadores, por algún equipo, por la dirigencia de un equipo, y va teniendo antipatía en la misma situación por otros, en la medida en cómo se desarrolla su carrera, cómo lo tratan, y ve las cosas que hacen. A uno le va cayendo bien determinado árbitro, porque lo ve preocupado por hacer las cosas bien, y a otros no, y termina teniéndole aversión, porque lo ve que no le importa nada, o que en todo caso hace lo que le piden. Así es la vida periodística también, ¿no? Bueno, Alejandro, te Alejandro, agradezco vos sabés que nos está Sí. llegando al WhatsApp, bueno, las felicitaciones hacia el programa por la entrevista que estamos realizando y nos comentan o nos dicen la posibilidad, ojalá en algún momento podamos, vía alguna actividad de Zoom o parecida, la posibilidad de tener contigo un diálogo más fluido, digo, porque realmente tu sapiencia, tus dichos, realmente son importantes, ¿sí? Así que ojalá podamos esta nota en algún momento replicarla en alguna actividad vía Zoom y poder llegar a tal vez a mucho más gente de lo que son los oyentes de Propuesta Joven, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Como viene la cosa, vamos a estar. Yo estoy con mi mujer en nuestro departamento. No he ido a trabajar en todo este tiempo. El programa de radio lo hago por Zoom y todas las transmisiones de fútbol que hacemos por Radio Nacional también, y las veces que he salido en el canal también. Es decir, hasta que no esté vacunado, acá en Capital se demora un poco más porque hay más gente veterana, digamos, de más de 60 años, hay mucha gente, es el distrito del país con mayor cantidad de gente mayor de 60 años. Esperemos vacunarnos antes de fin de mayo, así puedo volver a trabajar, pero sí, como no. Pero no, yo les pediría que no separen tanto el tema del periodismo deportivo. Yo creo que todos somos periodistas. De hecho, Nelson Castro, Alfredo Leuco, Luis Majul, Néstor Ibarra, Adrián Paenza, Julio Blanc, Eduardo Van der Koy, y les puedo hacer una lista gigantesca. En realidad, el periodismo que hace deportes es el semillero del periodismo político. Son muy pocos los periodistas de importancia en la Argentina que hacen política que no salieron del periodismo deportivo. Yo casi hasta lo haría al revés. Pero insisto que hay un solo género, que es el periodismo, ¿no? O un solo oficio, en todo caso. Claro. Alejandro, te agradezco por tu tiempo y te hago la última relacionada con esto que decías. Y bueno, teniendo el claro ejemplo de Vito Amalfitano, no te lo puedo no preguntar. ¿Te ves o querés participar en política activamente? Activamente participamos todos, ¿no? Pero activamente como funcionario o en un equipo asesor de X tema especializado. No tengo, Iñaki, no tengo edad primero, esto lo tendría que haber hecho antes, y no tengo la formación necesaria para ser asesor de nadie. Puedo opinar de alguna cosa, he colaborado, yo qué sé, el anteaño, en el 2019, con mi mujer nos anotamos como fiscales del Frente de Todos, fuimos fiscales en las PASO y en las elecciones, ¿no? La gente venía, me miraba, algunos me pedían una foto, era una cosa rara, porque las dos personas que estaban al lado mío no sabían nada de fútbol, eran mujeres, y me miraba, entonces no sabía quién era, se asustaron un poco, pero no, más que eso, y decir las cosas que a uno le parece, escribir y tener que pelearse a veces con gente que en algún caso te dice algo serio, bien, que no hay ningún problema, pero en otros hay hay mucha subestimación del periodismo. Por alguna razón hay gente que cree que si vos decís una cosa, a vos te pagan para decirla. El otro día me dieron un apodo que nunca me habían dicho, Calamar ensobrado, me dijeron. Y le puse, buenísimo, avísame dónde está el sobre porque yo no lo conozco, le puse. Entonces, yo trato de no ser agresivo, cuando hay insulto es otro tema, ¿no? Ya es otra cosa. Pero bueno, la gente está muy, muy obsesionada, hay un sector de la clase media que va virando raudamente hacia el fascismo, ¿no? Hacia el bolsonarismo. Esto pasó en Brasil y pasa en Europa, en España, sobre todo, con la presencia del partido de ultraderecha Vox, pasa en Italia, en Alemania, los neonazis están en el Parlamento, en Alemania, ¿no? Bueno, digamos, no lo podemos evitar. Me han ofrecido alguna vez
no hace mucho, no esta última elección, pero un poco antes, pero no, es lo mismo que preguntarme si quiero ser dirigente de Platense. La verdad que no, creo que hay que estar muy loco para ser dirigente de un equipo de fútbol, por un lado, ¿no? Pero no, esa etapa tendría que haber sido en otro momento, ahora ya no. Bueno, te agradezco por la comunicación, muy claro como siempre, un placer haber hablado con vos, Alejandro. Bueno, gracias Iñaki, un abrazo grande para vos, el saludo a tu viejo que nos conocimos hace 40 años. Espero que ya haya quemado la campera azul que usaba siempre Martín Uribarri. Ahora cuando llego te mando una foto con la campera esa. Bueno, un abrazo y gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, Alejandro.